Pues muy buenas, bienvenido, bienvenida. Nos encontramos aquí en el episodio número 5 del podcast Emotivamente. Mi nombre es Marc Rodríguez, para todos aquellos que no me conozcan. Si es tu primer episodio, bienvenido. Si eres un asiduo por aquí, pues gracias por venirte de nuevo. Para todos aquellos que no me conozcan, como digo, mi nombre es Marc Rodríguez, soy psicólogo especialista en inteligencia emocional y ya hace pues prácticamente 13 años que estoy en el mundo de la psicología y el desarrollo personal, porque más allá de la carrera, si conoces un poquito de mi historia o quieres conocerla, básicamente yo descubrí el gran poder de las emociones, tanto para curar como para enfermar, a raíz de un trastorno de la conducta alimentaria que sufrí en mi adolescencia. Por eso entendí a las malas de lo importante que es cuidar nuestra mente, al igual que cuidamos nuestro cuerpo. Que hay que eliminar estigmas, que hay que trabajarse uno mismo, que hay que invertir en uno mismo, que lo que realmente nos hace felices siempre nacerá desde dentro y no desde fuera. Que muchas veces en las dificultades es donde encontramos los mayores aprendizajes y el mayor crecimiento. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. En el episodio de hoy vamos a hablar precisamente de una de las palabras que está de moda. Vamos a hablar de una de las habilidades más importantes que todos deberíamos desarrollar, que todos en cierta medida tenemos y que debemos empezar a cultivar si realmente queremos disfrutar de una vida feliz, de una vida de aprendizaje y de crecimiento. Hoy vamos a hablar de la resiliencia emocional, de lo importante que es la resiliencia emocional, por qué es clave en nuestra vida y lo más importante, qué estrategias podemos seguir para cultivarla. Primero de todo vamos a hacer un repaso de qué es, vamos a hablar de los beneficios que tiene y por último te voy a compartir algunas de las estrategias que son más efectivas y que te van a ayudar a desarrollar esta habilidad que es realmente crucial si queremos llevar una vida satisfactoria y una vida plena. Lo primero de todo, recordarte que si quieres participar o hay preguntas o dudas que tengas, me las puedes enviar a mi correo electrónico contacto@marcrodri.com o a través de mis redes sociales. Me encontrarás como Rodri Emoción, tanto en YouTube como en Instagram, y en LinkedIn me encontrarás como Marc Rodríguez Fernández. Primero quiero empezar con una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido molesto, te has enfadado contigo mismo por estar enfadado? Por no tener esa capacidad de aprender, por castigarte, por culparte. Si ha sido así, te quiero decir que es normal, que es algo muy habitual, que no te preocupes, que es algo que nos pasa a todos. Y muchas veces la capacidad de aprender de nuestros errores, de aprender de los desafíos, de los obstáculos, parte de una gran habilidad, una habilidad llamada resiliencia. La propia palabra ya me parece una palabra muy bonita. Creo que en sí, yo creo que hay palabras, ¿no?, que tienen cierta magia, que tienen cierta, por cómo se pronuncian, por la energía que transmiten, son palabras muy poderosas, ¿no? Al final, gran parte de nuestro poder reside en nuestro lenguaje y la palabra resiliencia siempre ha sido una palabra que ya de por sí misma ya suena a crecimiento, suena a mejorar, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? Pues la resiliencia es la capacidad para recuperarte rápidamente después de una crisis, un revés, un desafío de la vida. Piensa que al final la resiliencia es tu capacidad para levantarte después de un golpe, ¿no? La capacidad que tienes de recuperarte después de haber recibido un revés de la vida. Y lo primero que hay que entender es que la vida de por sí no es fácil, la vida no es bonita, la vida es lo que es. Los adjetivos que le otorgamos a la vida son adjetivos que le ponemos nosotros. La vida es lo que es. Si es buena, si es mala, si es justa, si es injusta, si es amable, si no. Son cosas que le ponemos nosotros, pero no son cosas que realmente definan a la vida. Lo que sí depende de nosotros es cómo afrontamos todos los retos, todas las maravillas y todas las desgracias que nos pone la vida por delante. Y eso es donde reside nuestro poder. Y de eso precisamente va la resiliencia, de esa capacidad que tenemos los seres humanos de levantarnos después de los retos, de los problemas, de las desgracias, de todos los problemas que nos aparecen durante el camino y que aparecerán porque son inherentes en la vida, ¿no? Pues la resiliencia es precisamente esa capacidad de levantarnos, ¿vale? Algo que hay que tener muy claro, no llega un día que te levantas y dices, venga, hoy de golpe ya voy a ser resiliente, ¿no? Ya voy a tener resiliencia emocional. Tienes que pensar que es una habilidad que adquieres de manera consciente y que se practica
para mejorar, como todo en la vida, ¿no? La práctica hace al maestro. Una confusión que me encuentro muchas veces trabajando con personas uno a uno, es que se confunde la resiliencia emocional con una represión emocional, ¿no? Piensa que reprimir tus emociones es como intentar atentar con tu propia vida. Somos seres emocionales, pese a que le demos mucha importancia a la lógica, al raciocinio, al pensamiento. Tienes que tener en cuenta que el cerebro límbico, esa estructura media del cerebro, es un cerebro mucho más primitivo que la parte racional. Por lo tanto, las emociones forman parte de nuestra vida y son tan natural como los pulmones con los que respiras o el corazón que te late, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta y es muy, muy, muy importante. La resiliencia es algo que se trabaja para que esas emociones no nos hagan daño, para entender el mensaje que hay detrás de esas emociones y el aprendizaje que podemos extraer detrás de esas emociones. ¿Significa eso que una persona resiliente no sufre, que una persona resiliente no se preocupa, no está triste, no se enfada, no se frustra? No, para nada. Para nada. Una persona resiliente es una persona que respeta sus emociones al máximo, pero que no deja que sus emociones tomen el control y no se hunde tras una adversidad. Es una persona que sabe encontrar el aprendizaje y la parte positiva en todo lo que ocurre. Antes de compartirte algunas de esas estrategias que son más útiles para cultivar esa resiliencia, creo que es importante que hablemos de cuáles son las grandes ventajas, los grandes beneficios, ¿no?, de convertirte en una persona resiliente y trabajar todo esto. El primero de todos, y yo creo que es el más importante, y más importante todavía en cómo está la sociedad a día de hoy, es que obtienes el control de tu vida. Los seres humanos nos pasamos muchísimo tiempo deseando tener el control de nuestra vida. El control nos hace sentir seguros, nos hace sentir paz, porque creemos que teniendo el control evitaremos los problemas. Por eso, las personas que están obsesionadas con el control lo pasan tan mal, porque te das cuenta de que la vida es mucho más fuerte que tú, es mucho más sabia que tú, y por más que intentes coger siempre el control, siempre la vida se te va a escapar de las manos, ¿no? Ahora bien, cuando eres una persona resiliente, aprendes que no es necesario tener el control todo el tiempo. Empiezas a, de manera inconsciente, soltando el control, empiezas a tener más control. ¿Por qué? Porque al no actuar desde la urgencia, desde el miedo, desde la necesidad, desde la obligación, desde esa necesidad de control, eres más libre de tomar decisiones. Y cuando tienes más libertad, tienes más capacidad de usar todas tus habilidades, todos tus conocimientos para poder tomar mejores decisiones. Es un poco contraintuitivo, pero cuanto más sueltas en control, más resiliente eres y a su vez más controlas lo que ocurre en tu vida. El problema de no ser resiliente es que muchas veces te puede dar la sensación que estás en una montaña rusa emocional, ¿no? Entonces, cuando aprendes a ser más resiliente y a no sujetar el control, de manera contraria a lo que se podría pensar, precisamente tienes más el control de tu vida y de lo que te ocurre, ¿no? Algo que también ocurre, que experimento mucho, sobre todo cuando trabajo con personas uno a uno y cultivamos esta gran habilidad que es la resiliencia, ¿no? Parece como que la agitación y la frustración ya no te afectan o no te afectan como antes. ¿Por qué? Cuando una persona resiliente experimenta agitación y frustración es porque cualquier contratiempo, cualquier fracaso, cualquier expectativa que no se cumple te roba la paz, te roba la energía, te roba la alegría, ¿no? Te quita la esperanza, que es lo último que se debe perder, ¿no? Cuando una persona es resiliente sabe controlar mucho mejor esa reactividad, esa naturaleza que nos sale a todos de reaccionar ante lo que nos pasa en la vida. Y en lugar de tener un papel como espectador, uno pasa a ser actor. Uno pasa a actuar, uno pasa a tener el poder sobre su vida, ¿no? Cuando eres resiliente y aprendes a que tus emociones vienen a contarte algo y que aunque las cosas no vayan como tú desearías, porque tienes claro que no controlas todo, te dejas ir. Puede que te guste o no te guste el resultado, pero por lo menos no sufres. Te puede doler, pero no eliges el sufrimiento. Algo también muy, muy, muy importante cuando empiezas a ser una persona más resiliente es que dejas de complacer a los demás. Este es duro, ¿eh? Una persona resiliente es una persona que ha entendido que pase lo que pase, la única persona a la que no puede fallar y la única persona que no puede perder por el camino es uno mismo. Esto, que a priori puede parecer muy
mágico, es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque las personas que son emocionalmente resilientes se sienten totalmente seguras de sí mismas. Sienten que son suficientes, se sienten dignos. No necesitan complacer a otras personas para buscar esa aprobación o esa validación, muchas veces de personas que no son importantes en su vida. Y esto en las redes sociales está plagado de personas que únicamente se validan a través de la aprobación de los demás. Si tengo muchos likes, si tengo muchos comentarios, significa que soy bueno. Por el contrario, si no los tengo, resulta que soy un despojo humano. Y eso es un problema, un gran problema. Son personas, una persona resiliente es una persona que no duda en decir que no a los demás, si siente que eso no le hace bien, que no le apetece, que no le aporta. Pasa una cosa y es que cuando no dejas que las emociones se interpongan en tu camino, realmente empiezas a estar cómodo con quien eres. Por lo tanto, si quieres ser una persona más resiliente, no dudes de tus habilidades. Debes empezar a confiar más en tu intuición, en lo que te dice tu corazón, en lo que te dice tu corazonada, tu experiencia. Punto muy, muy importante. Muy, muy, muy importante. Y muy relacionado con este. Te vuelves más libre, más independiente y más despreocupado. No, esto, ojo, volverte más despreocupado no significa para nada que te dé igual todo. No confundamos términos. Volverse despreocupado no significa que te da igual todo. Significa que las preocupaciones se desvanecen rápidamente. Que las preocupaciones, en lugar de ser preocupaciones, son: tengo un problema, ¿lo puedo solucionar? Perfecto, vamos manos a la obra. No lo puedo solucionar, déjalo ir, acéptalo, asúmelo. Y eso no significa resignarse, significa dejar de darse golpes contra una pared y buscar otra manera de salir de la habitación. En eso consiste. ¿Y esto por qué pasa? Porque ha cambiado tu forma de pensar y de ver el mundo de manera absoluta. Confías más en tu intuición. Confías más en lo que te dice tu sexto sentido, ¿no? Que le diríamos normalmente. Además, te vuelves más independiente porque te das cuenta que necesitar algo o alguien es un gran problema. Te das cuenta que no necesitas a nadie para nada. Y eso no es malo. Al revés, todo lo contrario. Eso es buenísimo porque cuando estás con alguien, estás porque quieres, no porque lo necesitas. Y eso todavía le da muchísimo más valor. Porque es una elección, no una obligación. Porque te sale de dentro. Porque eligiendo no estar, pudiendo elegir no estar con esa persona, eliges estarlo. Y eso le da muchísimo, 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 muchísimo más valor. Si tienes que depender de alguien para estar bien, para avanzar en tu vida, eso te va a hacer sentir débil tarde o temprano. Sí o sí. Y al final sentirse débil es el terreno perfecto, es el caldo de cultivo perfecto para aumentar la negatividad, la preocupación y la duda en ti mismo y en los demás. Cuando una persona abandona esa mentalidad de víctima de que ¿por qué la vida me hace esto?, se vuelve emocionalmente mucho más resiliente y resistente. Comienza a tomar la responsabilidad de su vida y a dejar que las cosas te pasen, sino que haces tú porque las cosas pasen. Otro de los puntos y beneficios principales de cultivar la resiliencia es lo que se llama en inglés, si queremos ser cool, el growth mindset. Mentalidad de crecimiento, básicamente. Esto se resume en cambiar la palabra error por oportunidad. Considerar los errores como oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. Y yo te hago una pregunta. ¿Quién no comete errores? Que levante la mano. ¿Quién no comete errores? Todos lo hacemos constantemente. Es normal. Es la única forma de aprender, la más efectiva. Todos cometemos errores. Especialmente las personas que deciden tomar un camino que es el poco habitual, como puede ser el emprendimiento, como puede ser yo, por ejemplo. Todos crecemos a partir de los errores. Todos asumimos riesgos. Todos en nuestra vida. Cada decisión tiene una serie de riesgos y potenciales ganancias. Pero el único que pierde es el que no decide nunca, porque ni aprende ni crece. Piensa que la mentalidad también es un hábito. El aprender a ver las oportunidades en todos los errores es lo mejor que puede pasar. De hecho, tengo un cliente que me contaba que
de un error que en un principio les supuso un gran problema y les supuso una pérdida económica importante, estamos hablando de varios miles de euros, el cometer ese error hizo que a las 2 semanas viera una oportunidad que no contemplaba y ganara al final mucho más. Esto quiere decir que lo que a día de hoy vives con drama, vives como un error, vives como un fracaso, es posible que en un futuro sea un gran aprendizaje que te haga ir mucho más lejos de lo que te hizo retroceder de ese error. Por lo tanto, no significa que si tienes un problema en tu vida, lo celebres, hagas el tonto y tengas esa mentalidad positiva tóxica. No. Si tienes un problema en la vida y te tienes que cabrear, te tienes que cagar en todo, tienes que expresar tus emociones, tienes que chillar, hacer deporte, lo que necesites para descargar esa rabia, esa frustración, hazlo. Pero una vez que saques esa emoción, busca más allá. No te quedes únicamente con esa rabia, con esa frustración. Busca el aprendizaje, busca saber lo que has aprendido. Y lo más importante, usa ese aprendizaje. No vuelvas a caer en la misma piedra. Porque la primera vez no es culpa tuya, pero la segunda sí. Porque significa que no has aprendido. De hecho, yo suelo compartir muchos de mis errores. Los comparto normalmente por historias de Instagram. Que si no me sigues, te recomiendo que me sigas por allí. Me encontrarás como Rodri Emoción en todas mis redes sociales. Y en LinkedIn me encontrarás como Marc Rodríguez Fernández, o en mi página web también tienes más información, marcrodri.com. Entonces yo comparto muchos errores porque soy el primero que los comete, porque soy el primero que se castiga, porque soy el primero que se critica. Siempre digo que el peor crítico lo tenemos dentro de la cabeza, ¿no? Y por último, aunque son muchos más los beneficios que tiene la resiliencia, pero te quiero decir el último beneficio y pasaremos ya a las estrategias de cómo puedo desarrollar la resiliencia. El último y no más importante, el beneficio de ser más feliz. Una persona que es capaz de recuperarse más rápido de los reveses, de ver el aprendizaje detrás de los errores, de ver los errores como oportunidades. Una persona que es más libre, que no busca complacer a los demás, que siente que tiene más control de su vida, que no se frustra tanto. Es una persona que de manera irremediable, innegociable, inevitable, se vuelve más feliz. ¿Por qué? Porque esa persona se siente en control, se siente concentrado, se siente emocionalmente estable. Eso automáticamente te lleva a la felicidad. Yo recuerdo que siempre soy una persona que me ha costado mucho afrontar el error, soy una persona muy exigente, soy una persona que durante mucho tiempo ha querido que la base de todo es el esfuerzo. Y durante muchas veces en mi vida me he frustrado porque por más que me he esforzado en algo, al final no lo he conseguido. Y esto parte del error de creer que el esfuerzo es el único modo de conseguir las cosas. Hay cosas que no pasarán y no pasarán. Vale, yo no llego ni al 1,70 m, por lo más que me esfuerce, no puedo pretender jugar en la NBA. Y mientras yo siga anclado a eso y atado a eso, yo voy a sufrir. Por lo tanto, la aceptación también es muy importante. Y la resiliencia también parte de la aceptación, de aceptar las cosas como son. Y vale, y ahora, una vez que he aceptado esto como es, ¿qué hago con eso? ¿Cómo crezco? ¿Cómo lo comparto? ¿Qué aprendo? ¿Qué me saco de aquí? Eso es la resiliencia, ¿no? Espero que hayas entendido que es brutal empezar a desarrollar la resiliencia y que es realmente casi un superpoder, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se desarrolla? Pues mira, cuando normalmente empiezo a trabajar con mis clientes, lo primero que hago es ayudarles a definir qué es la felicidad para ellos, ¿no? Primero tienes que definir muy bien qué es la felicidad para ti, qué significa. Para mí la felicidad puede significar una cosa, para ti otra. Para mí a lo mejor es poder estar con mi familia, para otra persona puede ser tener un negocio de éxito, da igual, pero cada uno su propia definición. Eso es lo más importante. Hay que tener muy claro qué significa la felicidad para ti, porque puede ser que la tengas delante y no la veas, porque no sabes realmente qué significa para ti. Entonces el primer paso que hay que hacer siempre para empezar a desarrollar la resiliencia y vivir mejor es definir qué es para ti la resiliencia, la felicidad. ¿Qué es para ti realmente? ¿No? El segundo paso es empezar a ser mucho más consciente de tus emociones. Al final, las emociones te vienen a traer información, pero debes aprender a regularlas. Porque si no, ellas tomarán las decisiones por ti. Y te llevarán a tomar decisiones que seguramente luego te arrepentirás o no te gustan. Por tanto, una persona que es resiliente
sabe escuchar sus emociones, sabe mostrarlas, sabe sacarlas, sabe dejar que fluyan, pero no les deja tomar las decisiones. Las decisiones perfectas se toman con una conjunción entre emoción y razón. La combinación perfecta. Esto es súper importante. Y una vez que eres consciente de tus emociones, debes empezar a observarlas con compasión y empatía. Todo lo que te sea posible. ¿Por qué? Porque te tienes que aceptar, porque esas emociones forman parte de ti. Lo quieras o no, forman parte de ti y son totalmente súper importantes. Ten en cuenta que, como te decía hace un momentito, la aceptación, aceptarte a ti mismo, aceptarte tal como eres, es la columna vertebral de la resiliencia. Piensa que casi todos los problemas psicológicos, emocionales que me encuentro con clientes, que ves en redes sociales, que te comparte la gente, empiezan por un juicio y una comparación con los demás y haciéndote de menos. El problema es que la mayoría de veces nos etiquetamos a nosotros mismos con nuestras emociones. Esto es súper importante si quieres cultivar la resiliencia. Además de la aceptación, de la autoconciencia y de definir qué es la felicidad para ti, no te definas en base a tus emociones. No digas, soy una persona ansiosa. Di, soy una persona que tengo ansiedad. Y si una de las maravillosas chicas con las que trabajo y que estamos haciendo un proceso precioso escucha este podcast, sabrá que yo se lo digo mucho. No te definas como una persona ansiosa. Defínete como una persona que tiene ansiedad. Porque si tienes algo puedes no tenerlo. Si eres así es mucho más difícil cambiar, ¿no? Traduce esas emociones de la manera que sea mucho más empoderador. Como te digo, en lugar de ser una persona que soy ansiosa, soy una persona que estoy pasando por un momento de nervios, soy una persona que ahora mismo se está sintiendo así, soy una persona que hoy ha tenido un día complicado, pero no te definas así. Aprender a crear esta cierta distancia de tus emociones te ayuda a poner mucho más realismo en lo que te está sucediendo, a no castigarte, a tener mucha más empatía y compasión hacia ti mismo, lo que se traduce en un mayor amor propio, en una mayor autoestima. Y ten en cuenta que lo más importante y la base de la resiliencia emocional, si la aceptación de lo mismo en la columna vertebral, el cuerpo con todos sus sistemas, es el amor propio. Es el quererte a ti mismo. Porque si quiero que te quedes con algún mensaje de este 5º episodio del podcast, es que ser capaz de amarte como no eres capaz de amar a nadie, tener una consideración totalmente positiva, un amor y un respeto incondicional por ti mismo, promueve el bienestar emocional, la espiritualidad, la autorrealización y la salud verdadera. Por lo tanto, si quieres un consejo de mí, empieza a quererte. Empezar a quererte es la mejor manera de respetarte, de entender qué es la felicidad para ti, de comprender tus emociones, de alejar tus emociones de la definición que tienes sobre ti mismo y, en el fondo, cultivar la resiliencia. Espero de verdad que te haya gustado muchísimo este episodio. Si ha sido así, te pediría que lo compartas, tanto si estás en Spotify, en YouTube o donde estés. Compártelo con una persona o varias, las que sientas que le puede ayudar. Te quiero dar las gracias por haber estado todo este ratito por aquí conmigo. Si te gustaría trabajar tu resiliencia, sentirte mejor, tener mayor bienestar o lograr los objetivos de tu vida, consulta mi página web, marrodri.com, contacta conmigo y estaré encantado de ayudarte. De todas maneras, también te recomiendo que me sigas por mis otras redes sociales, que allí pues subo contenido de manera más periódica. Me encontrarás en YouTube y en Instagram como Rodri Emoción y en LinkedIn como Mar Rodríguez Fernández. Te doy una vez más las gracias por haber llegado hasta aquí, te mando un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Un saludo y no te olvides que emotivamente todo sabe mejor. Un abrazo.